Muy buenas noches, reciban un cordial y caluroso saludo desde la ciudad de Brandon, Florida. Hoy hemos dispuesto este tiempo para continuar dando una mirada al libro de Eclesiastés. Y es para nosotros un gozo, es una alegría poder compartir la palabra de Dios y que pueda llegar a sus hogares y también a sus corazones, a sus vidas. Y que esta poderosa palabra de Dios continúe transformando, llenando, continúe dando las fuerzas para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Y es una alegría saber que la palabra de Dios nos guía en cualquier situación, en cualquier momento. Nosotros hemos avanzado a lo largo de este hermoso libro de Eclesiastés y hemos podido aprender en el capítulo 3 que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar y hay tiempo también para dedicarle a la palabra de Dios. Así que este es el tiempo que separamos para que juntos podamos seguir edificando nuestras vidas a la luz del sabio consejo, a la luz de los mandamientos, a la luz de los principios que encontramos en la palabra de Dios. Mis amados, vamos a presentar este tiempo y comenzaremos entonces el capítulo 4, que tiene 16 versículos, y estaremos allí entonces viendo unas grandes verdades, unas preciosas enseñanzas y unas instrucciones que nos dan fortaleza, aliento, guía e instrucción en medio de los tiempos que estamos viviendo. Así que, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por resguardar nuestra integridad espiritual alrededor del cerco de la instrucción y la guía y el poder de tu palabra. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Transforma, Señor, cada uno de nuestros corazones y que, Señor, nosotros podamos seguir orientando nuestras velas hacia el puerto seguro, Señor, que tú has dispuesto para con nosotros. Señor, da aliento, da consuelo, da paz y asimismo, Señor, aquel que esté gozoso y alegre, entonces también que pueda continuar disfrutando de las hermosas promesas de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, presentando este tiempo en el nombre de nuestro Señor, Salvador, nuestro Rey. Mis amados, hoy entonces nosotros nos disponemos a comenzar el capítulo 4. Y sí, he recordado que en los dos últimos miércoles hemos visto enseñanzas preciosas acerca del tiempo, acerca de la injusticia de la vida, y nosotros hemos aprendido que nuestro tiempo en las manos del Señor es precioso, que el Señor todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Hemos aprendido que solo en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios es que hay verdadera justicia y que debemos de estar alegres, contentos con la vida que el Señor nos ha dado, pero no así un conformismo humano que no nos lleve a seguir adelante, creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir edificando nuestras vidas. Y así que en este tiempo nosotros nos dedicamos a estudiar la hermosa palabra de Dios y hoy llegamos a este capítulo 4 y vamos a ver unos escenarios que encontramos aquí. Un escenario que parece más bien algo de la corte, algo de los tribunales, un escenario también que parece más bien de el trabajo, del labor, del el entorno laboral. Pero también miraremos un escenario que parece que es algo en un entorno familiar o de compañerismo, de camaradería. Pero también terminaremos mirando un entorno que parece que nos enseña acerca de un palacio, un reinado, ¿no? Y en todos esos escenarios el autor pone su mirada. Cada una de esas porciones que vamos a leer a continuación, el autor, el Coelet, el predicador, el rey Salomón, pone su mirada, hace su análisis
y llega a unas conclusiones. Todo es vanidad debajo del sol. Debajo del sol, en lo terrenal, en lo finito, en lo humano, todo está limitado. Pero en el reino de los cielos, cuando nosotros estamos viviendo bajo la perspectiva sobre el sol, la perspectiva divina, entonces todo cobra sentido, tanto en la justicia, que pareciera ser un ambiente, un escenario de un tribunal, como en el área laboral, como en el área familiar o relacional, así como en el área de la política o del gobierno, del reinado, ¿no? Así que todo tiene y cobra sentido solo y únicamente cuando tenemos una perspectiva de lo alto. La instrucción, la guía, la sabiduría que el Señor da a nuestra vida. Así que, mis amados, damos lectura, ¿no? Y ahí usted podrá acompañarme en estas perspectivas, en estas orientaciones, en estas miradas que hace el predicador, el autor. La palabra de Dios dice así, capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después de él tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Así que a donde quiera que él observe, ¿no? Usted puede ver que comienza diciendo, me volví y vi. El verso 4 dice, he visto. El verso 7 dice, yo me volví otra vez y vi, y continúa entonces diciendo el verso 15, vi a todos los que viven debajo del sol. Él da una mirada a su entorno, alrededor, en todas las áreas, en todas las facetas de la vida, y lo único que encuentra debajo del sol es vanidad. Y esa expresión,
aflicción de espíritu, que lo que significa básicamente es correr tras el viento, perseguir al viento. Y eso significa que es una tarea infructuosa, es una tarea de gran labor, de mucho trabajo, muy extenuante, pero que no lleva a ningún lado y que no se obtiene ningún fruto con ello. Perseguir al viento es una locura. Así que donde quiera que miramos a nuestro alrededor, debajo del sol, sin los principios de lo alto, entonces todo es una locura, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Pero dentro de todo, entonces, él ve cosas que son mejores, ¿no? Él ve cosas que son más excelentes y ve también cosas que puede que den algún fruto, ¿no? Bien sea momentáneo, bien sea que pueda trascender más allá del tiempo, ¿no? Por ejemplo, él dice en el verso 6, más vale, es decir, mejor es un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, ¿no? Entonces habla de algo mejor, que es bueno tener poco, pero estar tranquilo, estar contento, estar satisfecho, ¿no? Y todo eso se puede lograr, tener esa paz, tener ese sosiego, tener ese contentamiento, solo se puede lograr expresando y dirigiendo nuestra mirada hacia los principios eternos, hacia los principios, las instrucciones, los consejos, la sabiduría de la palabra de Dios. También dice en el verso 9, mejores son dos que uno. Entonces, una segunda cualidad que él ve que es mejor que toda la tragedia que está viendo a su alrededor es que es mejor dos que uno. Ya él nos ha dicho, ¿no? Nos ha expresado que en el ámbito, ¿no?, de los tribunales, ver a una persona en el verso 1 llena de lágrimas y oprimido y solo, dice, sin tener quien les consuele. Eso es algo triste, la soledad, el abandono, el desamparo, ¿sí? Pero también continúa diciendo que en el verso 4 que las personas también son víctimas de la envidia, ¿no? Ya hemos hablado extensamente acerca de la envidia. La envidia no es querer tener algo como lo que la otra persona tiene, sino lo que la otra persona tiene. Entonces hay esa persona que de repente tiene un buen carro, pero su vecino se compra un carro mejor que él y ahora entonces él quiere tener un mejor carro que el que tiene su vecino, y esa envidia le consume, ¿no? Y le lleva básicamente a la soledad, le lleva al fracaso, le lleva a la amargura, porque ¿quién quiere estar al lado de alguien amargado, fracasado, lleno de envidia, ¿no? Y vemos también que trabajar duro y no tener un sucesor, dice el verso 8, está un hombre solo y sin sucesor, también es algo triste, es algo doloroso, ¿no? Trabajar, esforzarse y no saber para quién, ni para qué, ni cuándo cesará su vida, ni quién se quedará con sus bienes. Para nosotros es un deleite trabajar. Dios nos ha dado la habilidad, Dios nos ha ordenado trabajar. 6 días trabajarás y al 7º día descansarás. Y aún el Señor Jesucristo expresó que hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que el trabajo es un deleite desde la perspectiva de lo alto, el trabajo desde la perspectiva horizontal, mundana, terrenal, pasajera, es una carga, es un sinsabor, es una aflicción de espíritu y es vanidad de vanidades, ¿no? Así que en ese entorno hemos visto que mejor son dos que uno, pero hay una tercera cosa que él ve que es mucho mejor que todo lo que ha estado observando a su alrededor. Y el verso 3 dice, el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y esto no es solamente para los reyes. Nosotros podemos ser pobres y podemos ser del vulgo, podemos ser personas común y corrientes,
y no aceptar consejos, ¿no? Es importante aceptar consejos porque muchas veces nosotros no vemos todo el panorama, no vemos muchas veces cosas que pasamos por alto porque estamos concentrados en cierto objetivo, en cierta meta, pero muchas veces no vemos algunos peligros, algunas amenazas que los que nos rodean, los que nos acompañan, los que nos aman, sí las pueden ver y por lo tanto es bueno aceptar el consejo. Y qué mejor consejo que la palabra de Dios. Qué mejor instrucción que la palabra de Dios. Es por eso que dedicamos tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento y hay tiempo, hay que dedicar tiempo a la instrucción, al consejo de la palabra de Dios. Así que bien, mirando entonces las perspectivas que están a su alrededor, mirando entonces lo mejor que puede rescatar de lo que ve a su alrededor, entonces nosotros vamos a ver básicamente en este texto que él está afligido. ¿Por qué? Porque lo que ve a su alrededor es soledad, lo que ve es amargura, lo que ve es odio, lo que ve es envidia, lo que ve es desidia inclusive, porque dice, el necio cruza sus manos y come su propia carne, es decir, no quiere esforzarse, no quiere dedicarse, hasta el punto que un lenguaje figurado come su propia carne en el sentido de que consume todo lo que pueda tener, no trabaja para seguir viviendo decentemente, sino que todo lo que llega a sus manos lo destruye, lo deshace, lo despilfarra y da esa imagen allí de que él cruza sus manos, no se dedica, no se esfuerza, es perezoso, no construye, no edifica. Y qué peligroso es entonces inclusive escuchar consejos, algunos les llaman constructivos, de alguien que no ha construido nada en su vida, sino que vive con sus brazos cruzados, ¿no? Y eso es algo bien, bien peligroso. Pero veamos, mis amados, vamos a hacer un énfasis aquí entonces en este versículo 8. ¿Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo, ¿no? Y ahí entonces llega una conclusión de algo mejor, bien sea de alguien que está en la soledad, bien sea de alguien que ha sido víctima del odio, de la envidia o de la desidia, bien sea alguien que no ha preparado su vida para dejar un legado, dejar una huella. Entonces vemos que es necesario, es importante remarcar la idea del autor: mejor son dos que uno. Naturalmente, este pasaje se aplica en su mayoría a el contexto de las relaciones maritales, pero esto va mucho más allá, porque puede que alguien esté soltero o haya enviudado, pero aún así no es bueno que esas personas estén solas. Es bueno que se rodeen de buenas amistades, de buenos hermanos. ¿Por qué? Porque nos da unos escenarios, ¿no? Nos habla en primer lugar de un viaje, de una travesía, y en ese viaje, en esa travesía dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. Y todos estamos en un viaje espiritual. Todos los días estamos en un viaje laboral, en un viaje de vida, y necesitamos entonces tener compañías, tener hermanos, tener amistades
que puedan levantarnos cuando nos caemos, porque todos somos propensos a las caídas. Lo que es significativo y recurrente muchas veces en nuestras vidas son las constantes caídas. 7 veces cae el justo, mas el Señor le levantará. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, y es de extender la mano y levantar al caído, no terminar de hundirlo, no terminar de destruirlo, sino levantarlo, ¿no? Y para eso el Señor nos ha puesto o pone a los hijos de Dios en una iglesia local, donde puedan crecer, donde puedan ser amados, donde puedan ser aceptados y donde puedan ser fortalecidos en los momentos de dificultad. Pero también, no solamente en el viaje, también nos habla de una imagen de básicamente dormir solo, ¿no? Pero puede ser también una compañía. Dice, también si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo, ¿no? Ahora, no necesariamente en el contexto de la vida marital, sino en la amistad, ese calor, ese compañerismo, esa empatía, eso nos anima, eso nos levanta, eso nos sostiene en el día malo, en el día bueno, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ese calor que podemos darnos los unos a los otros. Entonces es muy necesario y es edificante. Pero también, mis amados, en la lucha, en la batalla que enfrentamos espiritualmente, emocionalmente, necesitamos también personas que nos den fortaleza, que nos ayuden a batallar, que nos ayuden a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Dice el verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué hermoso, ¿no? Saber que si uno está peleando una batalla solo, emocional, aún financiera, espiritual, si peleamos solos, por eso que el Señor nos habla de que somos un cuerpo, que somos un ejército, que somos una casa espiritual, que somos el pueblo de Dios. Nos habla de comunidad de fe, somos una comunidad. El Señor no viene por mí, el Señor viene por su iglesia, y yo estoy dentro de la iglesia, así que también todos los que estamos, ¿no? Eso es lo que significa la palabra iglesia, eclesía, los llamados en plural. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesito que oren por mí, otras personas necesitan que yo ore por ellos, y eso es algo precioso que el Señor ha instituido, ¿no? Y están 2 batallando, están 2 peleando, pero sabemos, ¿no?, que el Señor está en nosotros, y viene siendo ese tercer cordón precioso, poderoso, que es la presencia del Señor Jesucristo, que ha hecho posible que el Espíritu Santo habite y more en nosotros para ser fortalecidos y enriquecidos en nuestra vida individual y en nuestras relaciones como hermanos y como familia de Dios, solo y únicamente por su sacrificio en la cruz del Calvario. Él entregó su vida, Él se dio en sacrificio para que fuésemos perdonados, lavados y fuésemos reinsertados en la vid y puestos dentro de la familia de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en esa familia, en esa ciudadanía, en esa hermandad, el Señor está en medio como ese cordón que une los lazos de amistad y de hermandad entre cada uno de los que forman la familia de Dios.
Qué hermoso que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús ha hecho posible ese maravilloso milagro de la unidad de nosotros como familia e hijos de Dios. Apreciemos, valoremos la presencia de Dios en nosotros y apreciemos y valoremos la presencia de Dios en mi hermano que fue hecho a la imagen de Dios, con todos sus problemas, con todas sus situaciones, con todas sus carencias, con todas sus fortalezas, con todas sus virtudes. A eso somos llamados, a festejar los triunfos, las victorias de nuestros hermanos, a no caer en envidias, en chismes, en situaciones que denigren o menosprecien las virtudes de aquel que también llamó al Señor a su presencia, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el Señor nos llamó a su presencia con las virtudes de aquel, con las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, sigue diciendo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Está hablando de 2 y luego habla de esa tercera persona que viene siendo la presencia de Dios. Es un tipo, es un símbolo, está hablando metafóricamente de la unidad que da la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que continuemos, mis amados, con ese hermoso legado, continuemos, mis amados, con ese hermoso llamado de buscar la unidad, de preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, y que nosotros en la mirada que damos a nuestro alrededor podamos ver las cosas mejores, que podamos nosotros ser guiados por las cosas mejores, que podamos nosotros entonces confiar en el Dios Trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero que está en nosotros y por nosotros. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente poniendo nuestra mirada en ti es que podemos tener y valorar las cosas en su justa medida desde la perspectiva de lo alto. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, enséñanos, Señor, a amar a nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, a valorarles. Enséñanos, Señor, a alegrarnos con sus victorias, con sus triunfos, y que nosotros podamos seguir unidos a ese cordón precioso que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el dueño y Señor de la iglesia. Señor, gracias, Padre de la Gloria. Una bendición especial a cada persona que esté escuchando, para su vida, para su familia, y que esta tu palabra continúe siendo de gran instrucción y bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro gran Dios, Rey y Salvador. Mis amados, como cada miércoles, una mirada al libro de Eclesiastés, y de la misma manera les invitamos cada domingo 11 de la mañana. Celebramos junto en victoria la preciosa y hermosa presencia y palabra de Dios en medio de su iglesia. Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, Brandon, Florida, 11 de la mañana, domingos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz y hermosa noche.